Y a esta hora tenemos también tiempo para compartir, para conversar y le damos la más cordial de las bienvenidas a Karina Román, nutricionista que nos estará acompañando en este día, en este programa. Karina, Dios te bendiga. Qué bueno Dios tenerte le con nosotros. bendiga. Muchas gracias, Pastor. Gracias a la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. Amén, gracias. Y la verdad que el tema que vamos a tratar creo que es relevante, creo que es importante porque en todas las cosas necesitamos ser educados, enseñados, tanto los niños como los adultos. Y tú eres nutricionista de profesión y justamente queremos hablar acerca de este tema que, bueno, la pandemia, ¿no? Ha traído tantas alteraciones a la vida cotidiana, a la vida normal. Y dentro de tantas situaciones que se han producido, el tema de la alimentación, la forma de alimentarnos también ha traído algunas eh, situaciones que necesitamos también reeducar dentro de lo que se puede, en el sentido de que no siempre tenemos todo lo que nos gustaría. Así es. Sí, pues. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la educación, así que traje algunos datos para contar cómo era, por ejemplo, la situación antes de la pandemia y lo que yo me imagino que está sucediendo, es lo que vemos en las noticias también, es que ha empeorado, porque en el fondo hay más sensaciones, por ejemplo, de ansiedad, Mm. de miedo, y eso emocionalmente ya nos va desregulando. Nos cuesta, por ejemplo, más dormir. Entonces, sabemos que Dios nos hizo integralmente sanos. Hoy día leíamos Génesis 2, ¿cierto? Mm. Y podíamos recordar que Dios nos hizo perfectos, como máquinas funcionando en buen chileno, tiki-taka. Pero con el paso del tiempo, ¿cierto? Con la caída, eso nos dañó completamente e integralmente sufrimos secuelas. Entonces, para poder de alguna manera como retroceder o querer eh, enfocarnos en lo que Dios quería originalmente, es que, bueno, podemos estudiar un poquito más de nutrición y compartir algunas cosas que hemos ido aprendiendo. Así es. Bueno, nos gustaría justamente ver este tema. Tú hablabas de que la pandemia ha traído temas de ansiedad y muchas veces la ansiedad produce que también el tema de la alimentación no sea el mejor, ya sea porque queremos hacer los llamados para que traigan comida y no siempre la comida que se pide es comida saludable. Tengo la impresión que el gran número de pedidos que llega son comida denominada chatarra. Y Claro. esto es parte también de la vida cotidiana del chileno en general, con pandemia y sin pandemia. Los chilenos, ¿cómo nos alimentamos? ¿Cuál es tu evaluación de lo que ves, de lo que desde el punto de vista profesional? Súper. Bueno, mire, yo traje algunos datitos, me encantan las estadísticas, así es que las últimas son de la encuesta nacional de salud que se hace cada cierto tiempo y los datos son del 2016 al 2017, ¿ya? Los chilenos aparecimos con un 86% de sedentarismo. Eso está definido como personas que no practican 30 minutos de actividad física por vez, ni siquiera 3 veces a la semana. Y eso también tiene otro asterisco, por así decir, que es fuera del horario laboral. Por ejemplo, si es que alguno de nuestros hermanos se desempeña en su trabajo como un profesor de educación física, aún así, si es que fuera de su trabajo no practica 30 minutos de actividad física 3 veces por semana, igual podríamos decir que cabe en esta categoría de sedentarismo. O sea, es como bien difícil no ser sedentario de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mm. ¿Ya? Eso por parte del sedentarismo. Eh, en cuanto también a consumo de frutas, que sabemos que junto con las verduras nos ayudan a aportar fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales y sobre todo las frutas que son frescas nos hidratan. Y solamente de la recomendación que son 5 al día, entre, por ejemplo, 2 frutas, 2 porciones de frutas y 3 porciones de verduras de distintos colores, solo el 15% de la población chilena consume y cumple esta recomendación. O sea, la mayoría no alcanzamos a hacerlo. Mm. Eh, y a nivel de evaluación nutricional en sí, hace 40 años atrás, Pastor, en Chile el problema era en realidad la desnutrición y se hicieron campañas para
mejorar, ¿cierto?, el estado nutricional, especialmente de los niños. Y resulta que rápidamente nos pasamos al otro extremo y hoy en día solo de cada 10 personas en Chile, una está enflaquecida, o sea, está prácticamente erradicada la desnutrición, dos solamente estamos en el peso normal y 4 están en sobrepeso y 3 en obesidad, considerando también obesidad mórbida, que es una clasificación de obesidad en donde si lo pensamos para realmente evaluar qué tan grave es eso, significa que una persona está llegando casi al doble del peso del que necesitaría pesar saludablemente por su estatura. O sea, pesa como lo que pesan casi 2 personas y se acerca hacia eso. Y lo otro preocupante de nuestras cifras es que estas cifras más hacia el exceso de peso se da más en mujeres que tienen menor escolaridad. O sea, por ejemplo, mujeres menores con escolaridad menor a 8 años tienen estos peores estados nutricionales y es por justamente la educación. Wow, estas cifras que nos comparte son posiblemente sean un poco, de alguna forma, reconocibles, no solo en otros, sino quizás en todos los que estamos en esta hora escuchando, nos podemos identificar en alguna de estas áreas que has mencionado, y no solamente es preocupante por el tema en sí, sino que se agrega hoy día que, por ejemplo, el tema de personas que sufren diabetes y otras enfermedades de base se complican más con un posible contagio de COVID. Sí, así es. Bueno, yo no alcancé a contar, pero yo trabajo en unidades de cuidados intensivos en una clínica y no está el dato exacto de cuántas personas hay, pero sí o sí las que tienen un pronóstico menos favorable son aquellas que tienen comorbilidades o patologías de antes. La obesidad también se considera ya por la OMS como una enfermedad, porque ya genera un estado más inflamatorio, cuesta más que, por ejemplo, puedan hacer los procedimientos de justamente el coronavirus. Ahora, yo sé que hasta ahora todos los datos son como poco alentadores, pero vamos allá para dar la vuelta de la situación. Pero es para tomar conciencia, ¿cierto? Para tener, sobre todo de los que no están en esos estados de patología, para promover más salud, para promover más conciencia de que podemos alimentarnos con prudencia y con aspectos o actitudes incluso que están a la mano, que están dentro de nuestra casa, digamos, y que sí podemos controlar. Porque, Sí. claro, uno se excusa a veces en que hay cosas que están totalmente fuera de control, y es cierto, pero hay otras cosas que sí podemos tomar partido. ¿Cómo podemos entonces comenzar una orientación si hoy día tenemos el privilegio de tenerte aquí con nosotros? Porque quizás alguien dirá, tengo ganas o me gustaría, pero no está en mi realidad poder ir donde una nutricionista. Así de forma general, obviamente, porque la Claro. evaluación siempre es personal y se hace toda la medición, todo lo que eso involucra, obviando todo aquello porque eso no se puede... no se puede generalizar. La idea es que cada uno pueda tener un control con su nutricionista, pero en lo general, ¿cómo podemos comenzar educando en esta prevención para poder alimentarnos de mejor manera? Súper. Bueno, actualmente siguen en pie, insisto, con pandemia o sin pandemia, tenemos orientaciones. Por ejemplo, hay unas guías alimentarias para la población chilena que tiene 11 recomendaciones. Yo les voy a volver a leer, pero también haciendo algunos alcances de que realmente hay cosas que ya las conocemos, ¿ya? Pero aquí vamos. Por ejemplo, en número 1 se nos indica que para tener un peso saludable hay que consumir alimentos sanos y realizar física diariamente. Ahora, esto en pandemia obviamente es más difícil, pero si lo pensamos con acceso a tecnologías, por ejemplo, si nuestros hermanos nos están escuchando a través de internet, etcétera, y tienen acceso, por ejemplo, a un celular, entonces mi recomendación muy práctica es que pudieran descargar algún contador de pasos, o muchos de los celulares ya lo incluyen. Y una meta diaria sería, por ejemplo, unos 6.000 pasos al día que se vayan contabilizando, y eso nos aporta ya a tener un conteo, básicamente, es decir, hoy día no me moví nada, hoy día me moví solo 200 pasos entre la cocina y el baño, pero a lo mejor puedo hacer algo más. Entonces ahí tenemos como un dato
bien práctico de esa primera orientación. El número 2 se nos dice pasa menos tiempo frente al computador o a la tele y camina a paso rápido mínimo 30 minutos al día. No sé exactamente, como decía usted, la recomendación hay que personalizarla, pero quizás tiene la oportunidad de hacer alguna actividad con un video o con un audio en que vayan haciendo un ejercicio aeróbico de acuerdo a sus capacidades, si es que no tienen una contraindicación médica, y podrían ahí hacer actividad física sin salir de casa, en realidad, que es como la mayoría de los chilenos, habían cerca de 15 millones en cuarentena y eso hay que respetarlo. Pero es una posibilidad Sí, bueno, para adaptarlo. en este tema, la verdad que en muchos hogares existen instrumentos de ejercicio que se usan en realidad, han tomado otro uso para colgar ropa, Exactamente. tendedero y mil otros usos, pero están ahí y están llenos de polvo que no se usan. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué cuál será tu análisis? Se compran pero no se usan. ¿Se podrán volver animar a que podamos retomar algunos de esos ejercicios? Sí, yo creo que como comentaba previamente, el tema del estado emocional es muy importante y muchas veces yo lo he conversado con amigos también, me dicen, es que no hay ganas, es que no está la motivación. Entonces yo creo que por eso es bueno fortalecer las redes de apoyo. Por ejemplo, aquí a alguna de mis amigas que me está escuchando, la voy a citar, con ellas hicimos un grupo de WhatsApp, que también es algo muy práctico y no requiere pago extra, y es un grupo justamente para motivarnos. Entonces nos enviamos fotos de algunos entrenamientos caseros, muy cotidianos, y cuando los terminamos decimos, miren, aquí esto es lo que hice, estos son los pasos que hice en mi semana, y así nos vamos motivando a que ya sea que tengamos una máquina o no tengamos nada, simplemente una colchoneta y nos armamos un espacio, hay que hacerlo porque necesitamos movernos o nuestro cuerpo sí o sí va a empezar a presentar señales. O sea, es una cosa de que es cierto, no están las ganas, pero si no, vamos a sufrir consecuencias naturales. No es que sea un castigo divino, pero son consecuencias que están. O sea, si Mm. comemos más calorías y no las gastamos, eso es automático y que vamos a adquirir tejido adiposo. Sí, la verdad que cuando hablamos de este tema y uno dice, y ya, pero ¿y qué base bíblica podemos tener? La verdad que, por ejemplo, en el caso de Jesús, él caminaba mucho. Él Así es. iba de una aldea a otra con sus discípulos. La verdad que el estado físico del maestro era muy bueno. ¿Por qué? Porque se ocupaba, ¿no es cierto? Se caminaba mucho y por lo tanto se tonificaba el cuerpo, la caminata, el trote y todo aquello era algo que se practica de forma habitual porque no existían otras modalidades que hoy día nos dan quizás mayor comodidad, pero ha aumentado el sedentarismo. Claro, sí. Pastor, voy a continuar con los otros para ver si tenemos más tips prácticos y no sé si estarán tomando nota, pero si no, igual va a quedar Mm. el video, entiendo yo. Por ejemplo, en el número 3 de las guías alimentarias se nos indica que debemos comer alimentos con poca sal y sacar el salero de la mesa. Esto es importante porque muchas veces como que nos obsesionamos con sazonar algo y no estamos disfrutando el sabor verdadero de los alimentos naturales. Y hay muchos también hermanos que tienen ya el diagnóstico, por ejemplo, de hipertensión y no pasan y no llegan al autocuidado y llegan súper descompensados a hospitalizarse con retención de líquidos, cuando sí se puede hacer acciones prácticas como simplemente sacar el salero de la mesa y agradecer por la comida que tenemos con contentamiento, que eso sí también está en la palabra, ¿cierto? Sí, la verdad es que Eh, son costumbres que cuestan erradicar porque fuimos enseñados quizás en algunos casos muy sazonados y la recomendación es que sea prudentemente, ¿no? Y sacar el salero de la mesa es un buen desafío. sí, así es. Mire, puedo continuar con otros datitos que tenemos. Se nos dice evitar el azúcar, los dulces y las bebidas y jugos azucarados.
Lo que la guía no aporta es por qué reemplazarlo. Entonces muchas veces no nos motivamos porque es puro no, no, no. Pero, por ejemplo, mis opciones que les podría compartir a quienes nos escuchan es que siempre tengan disponible a la vista, por ejemplo, ya que estamos en teletrabajo, tener siempre una botella llena, ¿cierto? Para estar hidratándonos, para conservar la concentración también, porque estar frente a las pantallas nos desgasta mucho más. Y eso también está estudiado, porque uno no alcanza a comprender exactamente, no mira a la cara. Hay varios factores que no podemos controlar, pero insisto en que sí podemos, por ejemplo, tener siempre este vaso lleno para hidratarnos. En quinto lugar, se nos dice cuidar el corazón, evitando las frituras y alimentos con grasas como las cecinas y la mayonesa. Eh, Aquí pasa también como con las tentaciones en general. Quiero hacer un pequeño enlace. Así se nos presentan en realidad, así el enemigo, el mundo, nos va tentando. Con cosas que nos gustan, con cosas que son palatables, como se puede decir en términos más técnicos, que son cosas que son sabrosas, pero que a la larga tienen consecuencias y son ciertas. Entonces aquí hay que planificar. Mi consejo es que planifiquemos esos antojos tal vez, pero reemplazándolos con opciones más saludables. ¿Son adictivos los productos muy azucarados o muy con mucho aceite? ¿Tienen algún componente que como que uno quiera volver a probar aquello? Claro, secretamos mucha endorfina cuando comemos estos alimentos ricos. Y un dato muy interesante que yo he visto en los últimos estudios, Pastor, es que cuando, por ejemplo, también nos desregulamos, digo, con respecto al sueño, hormonalmente ya las hormonas que regulan el apetito y la saciedad, y también la melatonina, que es la que induce el sueño, nos deja un descalabro importante. ¿Y qué pasa? Empezamos a consumir, y se estudió que quienes duermen menos de 7 a 9 horas por día, en realidad por noche, eh, comemos 300 calorías extra al día siguiente que estamos trasnochados. Y escogemos alimentos que son así, más adictivos, ricos en calorías, ricos en azúcar y ricos en grasa. Así es que sí o sí nos vamos a desregular si desde la noche, por ejemplo, partimos mal el día, no vamos a tener deseos de desayunar algo tan saludable, sino que todo lo contrario. Wow, hay una pregunta, no sé si la dejamos para más adelante. ¿Seguimos con los datitos? Sí, cuénteme. No, alguien pregunta acá, dice Alejandra, ¿nos podría aclarar la diferencia, si es que existe, entre sal y sodio? Me pregunta Alejandra. O sea, te Ah, súper. pregunta a ti. Ya, muy bien. Bueno, el sodio es el componente de la sal. La verdad es que hay varias sales, pero la sal común es clorhidrato de sodio. Perdón, cloruro de sodio. Y de hecho hay algunas sales que están hechas con más sales de potasio que se indican en personas que tienen medicación en donde necesitan eliminar el sodio, pero pueden y les admiten médicamente tomar más potasio. No sé si lo dije muy complejo, pero no siempre la sal es sinónimo de sodio. Pero lo que se ha Mm, estudiado es que el exceso de sodio en las formas que sea que se adquieran y que generalmente está en los alimentos procesados, cuando uno come ese exceso de sodio, nos aumenta la presión arterial. Y eso es como un mecanismo de defensa del cuerpo que empieza a subir la presión para poder metabolizar este exceso de sodio que tenemos. Muchos hemos ido cambiando algunos productos que compramos en el supermercado porque escuchamos, por ejemplo, que es mejor la sal de mar. ¿Es tan así? Ya, muy buena pregunta. La sal de mar se ha hecho súper popular, pero el gran problema que yo veo, en mi opinión personal, es que muchas veces no tiene un etiquetado que me indique exactamente cuánto sodio Mm, tiene. Y lo que está estandarizado, sí, y que es lo que nos indica la guía, es que leamos la etiqueta. Si el alimento se describe con un descriptor que dice bajo en sodio, eso sí o sí va a ser mejor que el que dice alto en sodio. Y que, por ejemplo, por porción serían menos de 5 miligramos por vez. Así que no siempre la sal de mar va a ser más saludable. Lo mejor es, y más seguro, leer las etiquetas. ya. Así es. Continuamos ahora ¿Sí? con la segunda parte ya que me queda. Eh, Hay otra recomendación de las guías que nos dice
come 5 veces las verduras y frutas frescas de distintos colores. Aquí la idea no es inventarse frutas y verduras que no están en la estación. Por el contrario, lo que privilegiamos y que es más de sentido común es que ocupemos las verduras que tenemos cerca, que son de la estación, que nos venden nuestros productores locales. Y si también han podido incursionar en este tiempo en pandemia, que a mí me ha pasado, su gente cercana está feliz y publican sus fotos de sus huertas, entonces coman de lo que también le está produciendo su propia tierra. Si tienen la posibilidad de algún espacio chiquitito, es bueno también incursionar en esa parte de agricultura. Bueno, el tema de las frutas también se puede complementar con el tema de que tú decías, no tomar bebidas azucaradas, complementar el jugo de frutas, ¿no? Pero si se azucara mucho también puede que al final no sea tan bueno, pienso yo. Sí, ya, tocó un tema muy especial. Eh, a veces se promueve demasiado el jugo de fruta, pero lo que pasa también con el jugo de fruta es que cuando los exprimimos, hacemos el trabajo de digestión fuera del organismo. Y Dios nos diseñó para que nosotros, en la que se llama la matriz alimentaria, como viene la fruta naturalmente, que nosotros lo extraigamos de ahí, sus nutrientes, el agua, en fin, todos los componentes. Entonces, si abusamos del jugo de fruta, una es que gastamos fruta y a veces la fruta sube de precio. Entonces es mejor consumir una fruta, por ejemplo, en su matriz, si es que es con cáscara y es posible comerla, comerla con cáscara para aprovechar la fibra, pero a lo lejos hacer estos exprimidos o estos jugos, porque de lo contrario se hace un alza de la glicemia, como un pic que le llamamos, muy brusco. Y puede que después sintamos más hambre todavía. Y lo otro, Pastor, es que necesitamos estas antioxidantes, vitaminas y minerales que nos aportan estos alimentos frescos, frutas y verduras, pero la recomendación es 5 veces al día. Es necesario aportarlo, como cuando vamos respirando. Uno no da una gran bocanada de aire en la mañana y después ya no respira durante el día, sino que vamos respirando constantemente y lo que necesitamos es también consumir estos tipos de alimentos muy frescos durante varias veces al día y así aportamos estos nutrientes durante varias veces al día. Entonces, de nuevo, con el ejemplo del jugo, si nos tomamos solo un jugo de 3 naranjas en la mañana, resulta que esa vitamina C, cuando son las 6 de la tarde, ya no tengo en mi cuerpo y se me ha acabado la fruta disponible, ¿cierto? Excelente, qué bueno que estemos a esta hora escuchando estas indicaciones, estos tips, estas orientaciones nutricionales, así que en casita hay muchos que ya están agradeciendo acá lo que se está compartiendo. Adelante, Karina. Genial. A ver, ¿qué más tenemos? Para el número 7 se nos indica para fortalecer los huesos, consumir 3 veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar. Aquí tenemos gran variedad. En el grupo de alimentos de los lácteos podría ser, por ejemplo, quesillo, queso fresco, yogurt, que hoy en día hay un montón de variedades, y se nos indica que sea bajos en grasa porque la realidad chilena es que la mayoría ya tiene bastantes reservas en el propio organismo, entonces no necesitamos agregar lácteos bajos en grasa. También un dato para que no suene tan tajante quizás, hay algunos que no toleran las leches descremadas porque las encuentran como demasiado líquidas, ¿ya? Entonces podrían tal vez tener como opción un lácteo semidescremado, pero que va a ser de todas maneras mejor que el lácteo entero, ¿ya? Para mantener sano el corazón, en el número 8 se nos dice consumir pescado al horno o a la plancha 2 veces por semana. Cuando nosotros lo comemos frito, hacemos perder estas propiedades naturales que están en el pescado, sobre todo los pescados azules, y disminuye su valor nutricional. Entonces, aunque sea muy rico, de nuevo la palabra, palatable, aunque nos guste mucho el sabor cuando está frito, hagamos el esfuerzo, hermanos, y no vayamos por ese lado de la fritura. Y también pensando en el medio ambiente, el aceite, cuando ya se ocupa, no tiene un final muy, muy feliz en realidad. Contaminamos nuestras aguas, que también es un recurso que está escaso. Así que ahí No, tenemos otro dato.
Sí, y lo otro es la cantidad que se ocupa para frituras, ¿no? Sí, Ya sea para papas fritas, que de repente se utiliza, se reutiliza, se requete contrautiliza, y bueno, también, aparte del gasto, ¿no es cierto?, económico, también hay un tema de salud ahí de por medio. sí. Y aquí yo hago una evocación a el capítulo de Juan, que me encanta, y una amiga en particular también le gusta mucho. Está en Juan 21. No quiero apelar a leer todo el capítulo. Para sus casas sí, se los dejaría como para más información. Tarea para la Eh, casa. don- exactamente. Y vemos a Jesús cocinando en su desayuno para sus discípulos pescado. Y no era frito, sino que era A las asado. brasas, ¿sí? Claro. Así es que vemos que Jesús también comía pescado. ¿Qué mayor razón también para animarnos si es que a algunos no les gusta? Bueno, y Bueno, Chile imitar. tiene costa en todo el país y siempre es uno de los datos que, aunque tenemos tanta costa, la cantidad de pescado siempre no es tan grande por habitante que se consume y Sí, deberíamos, pero también dar esta recomendación, atrevernos a comerlo a la plancha, cosa que de repente no es tan requerido porque todos quieren un pescado frito, pero al claro. horno también se puede, Sí. es tan saludable como a la plancha o al vapor. ¿Cuál sería? No, en Bueno, general, se puede jugar ahí. sí, claro. La idea no es quedarse solo como con una ley de preparación, sino que dar opciones para que tengamos libertad. Eh, Como decían anteriormente en el programa, ¿cierto? No utilizar la libertad de otra manera. Pero Mm. en cuanto al pescado, la fritura es lo que nos perjudica y en general las frituras de tipo profundo es lo que perjudica todo el valor nutricional de los alimentos. Esa es la verdad. Así es. Estamos compartiendo con nuestra hermana Karina Román, nutricionista, hablando acerca de prevención y educación en este tiempo de pandemia, en la cual es bueno recordar algunas recomendaciones que son muy importantes. Así es. Mire, tengo también en el número 9 de las guías el dato para consumir legumbres, que son al menos 2 veces por semana recomendadas y muy importante, sin mezclarlas con cecinas. Ah. Yo sé, y aquí yo quiero empatizar. Ah, Yo sé que no. les encanta, ¿cierto? A los chilenos comerlas con, ya sea vienesa, la longaniza, huevo, a veces se le agrega, por ejemplo, a algunas legumbres y preparaciones, pero de nuevo, echamos a perder el producto que ya viene naturalmente cuando ocupamos legumbres, por ejemplo, porotos, digo, garbanzos, lentejas con otro cereal, eso potencia la proteína que es vegetal y es de buena calidad. Dios la hizo de buena calidad, pero Mm. cuando nosotros agregamos otro ingrediente, ya sea de fuente animal, la verdad es que perdemos de nuevo, perdemos dinero ahí porque la proteína que teníamos estaba excelente eh, y gastamos de más y ponemos colesterol, por ejemplo, que no necesitábamos en ese plato si estaba bien preparado. Así es que espero que se desaconseje mucho más el uso de la cecina y además que también como son embutidos tienen en general exceso de sodio, Mm. que, insisto, en Chile también tenemos gran prevalencia de hipertensión y con todo el riesgo cardiovascular que se asocia con ese consumo. Así es. Eh, Podemos continuar con, esto ya lo mencioné anteriormente, para mantenerse hidratado se recomienda tomar de 6 a 8 vasos al día de agua, pero esto incluye cualquier tipo de hidratación, en realidad agua caliente, fría, eh, infusiones, de Sí, todo tipo. una mamita pregunta que su hija no es muy buena para tomar agua, así que están comprando agua mineral, en este caso sin gas. En otros casos también se está comprando agua purificada, botellones, muchas veces hay diferentes, bueno, como estamos llegando a todo el país, hay lugares del norte, por ejemplo, que el agua es muy Sí, pesada. exactamente. ¿Alguna recomendación respecto a las aguas en cuanto a exceso de tomar agua mineral? Al final no es tan recomendable, o sí, o purificada, o agua de la llave directa.
¿Cuál es la recomendación general acerca de esto? Sí, la verdad es que nuestras aguas, sobre todo hacia la zona norte, tienen excesos de sales y de manera general no es buena para la salud, no es tan apta para el consumo como si versus nuestras aguas que son hacia el sur, que son maravillosas. O sea, cuando uno viajaba antes de la pandemia al sur, es genial el nivel de blandura del agua. Pero si tienen la posibilidad, si están sus recursos de nuestros hermanos, adquirir agua embotellada, no hay problema. De hecho, es mejor que sea el consumo de agua purificada que del agua de la llave, si es que tienen la posibilidad. De lo contrario, nuestra agua en general es potable, insisto, excepto hacia la zona norte, ¿verdad? Donde ya son muy, muy duras las aguas y no sería recomendable para el consumo directo. Sí, tal vez para cocinar, por supuesto, porque hay que de todas maneras aprovechar el recurso. Sí. Volviendo atrás, hablaste acerca de las legumbres que se le añade longaniza y hablaste de huevo también, que es Ah, sí, un alimento que es de consumo masivo de todos los días y la verdad que décadas atrás hemos tenido diferentes enseñanzas. Me acuerdo que antes se decía un huevito a la semana, después todos los días. La verdad que no. ¿Con qué estudio nos quedamos? ¿Qué es lo que hoy día se recomienda? Porque hay una variedad de recomendaciones sí, tiempo atrás. es cierto. Bueno, lo que usted comenta es lo que pasa en general con la ciencia. Estamos siempre en movimiento, descubriendo cosas nuevas y la información científica se actualiza. Así es que yo apelaría a que no nos enojemos con los científicos, con las recomendaciones de salud, ¿Qué pero que hacemos nos entonces con los adaptemos. huevitos? Ricos huevitos. Lo último que ya se ha dicho es que, bueno, primero, la proteína del huevo es muy, muy buena, de fuente animal, ¿cierto? Y a pesar de que el colesterol, por ejemplo, por vez de una unidad de huevo son alrededor de 200 a 300 miligramos, en general, si nuestro sistema está sano, lo podemos metabolizar bien y una recomendación sería, por ejemplo, consumirlos 3 veces a la semana, ¿ya? Una unidad de huevo para una persona adulta. Esto es una recomendación general. Pero si hay alguien, por ejemplo, que tiene dietas ovo-lacto-vegetarianas y tal vez tiene una fuente de proteínas en base a huevo, entonces hay que adaptarlo y puede consumirlo más seguido. O en casos de que la gente, por ejemplo, no tolera la carne de vacuno, de pollo, etcétera, por otras afectaciones, también podría reemplazar el huevo. O sea, la verdad es que depende. Pero hasta ahora lo último es que el huevo es sano, ¿cierto? Mm. Y lo general, si es que variamos con el resto de las fuentes de proteína, sería 2 a 3 veces por semana. Y lo mismo, la misma recomendación con el tema de las frituras, ¿no? Me imagino que no comerlo siempre frito. Hay otras alternativas como a la copa, pochado, Sí, que se pueden también hacer, no, no siempre de una misma manera. claro que sí. Sí, la idea es que sea variado y mi lema también para la alimentación es que no vaya a ser fome. En términos muy chilenos, si uno come algo fome, no le gusta. Entonces, hay variaciones y gastronómicas que se pueden hacer, pero sin salirse de lo que es saludable. O sea, podemos ocupar especias, hierbas, condimentos, para que se realcen los sabores sin abusar de la sal y sin llegar a la fritura profunda, que es donde le agregamos exceso de aceite. Otra consulta aquí referente al tema de legumbres. Dice, me gustaría preguntarle a la hermana qué recomienda para el colon inflamado. Me quitaron los porotos, garbanzos, lentejas y no sé qué comer. Inclusive ya estoy con principio de anemia. Pregunta Wow. Cecilia. Ya, mire, en ese caso ya sería como una información más personalizada. Mm. En general, claro, las legumbres son lo que se llama meteorizantes, nos producen más hinchazón, generan gases. eh, entonces, lo que podría hacer en ese caso es revisar las otras fuentes de proteína, porque la anemia hay, bueno, de dos tipos, pero en general es una falta de hierro y también podría ser de otras vitaminas. Que yo le recomendaría que se asesore particularmente con una nutricionista, pero que revise las otras fuentes, por ejemplo, lácteos que está consumiendo, vacuno, pollo, el mismo huevo que conversábamos recién, y que de ahí pueda aumentar ese aporte de hierro que le debe estar haciendo falta. Pero otra opción, de todas maneras, si echa demasiado de menos las legumbres, pudiera ser que las modifique
en extremo, o sea, la modificación sería que las cocine, que las licúe y que incluso las pase por sedazo para eliminar la máxima cantidad de el ollejo que se llama, Mm. y puede hacer como alguna crema, por ejemplo, de legumbre, si es que la tolera. Ahí, de verdad, de nuevo la frase es depende de cada caso. El último es volver a animarnos a leer y comparar las etiquetas de los alimentos, Mm. siempre que sea posible. Como usted mencionaba, ahora estamos pidiendo mucho más a la casa, no siempre está en, por ejemplo, en la imagen de internet, cuando uno escoge algún producto, no siempre está la información nutricional, pero preferir los que tengan menos sellos de alto en grasa, alto en azúcar, alto en sodio, Sí, en bueno, fin. la verdad que eso se agradece porque otras naciones cuando vienen a Chile personas se admiran de que van al supermercado y encuentran todo con sellos. Esto es algo que ya tiene un tiempo en Chile, pero los extranjeros se admiran de que estén esas precauciones, que esto tiene mucha caloría, tiene mucho sodio, alto en azúcares, así que también son alertas que debiéramos, porque de repente cuando lo vemos tan seguido, como que quizás ni siquiera los miramos, los obviamos, y también tenemos que tener esta educación nutricional. Sí, de todas maneras, mire, ese estudio yo cuando estaba en la universidad estaban recién apareciendo como próximamente se viene esta ley y hasta que se hizo y tuvo varias etapas. Esto está súper estudiado, tienen un montón de reuniones con expertos para ver cuál era la forma que tenía más impacto, cómo Mm. hacerlo la primera parte en la parte frontal del envase, en fin, un montón de detalles que muchas veces la población general no lo sabe, no lo tiene por qué Mm. conocer, pero está hecho de la manera que sea más práctico, más sencillo para la gente y que pueda con la primera visión decir, ah, este alimento tiene menos sodio que este me conviene, porque las compras en general son rápidas y más ahora que, por ejemplo, el acceso a los supermercados son limitados, hacen bastante fila, entonces la idea es tener de antes lo que vamos a querer comprar, eh, y revisar cuando tenemos esa comparación cuál es el que tiene menos sellos y escoger ese. Y Sí, ojalá en realidad el que no tenga. sí, en el mundo de lo ideal. Ahora, Sí, tú mencionaste hace un ratito, por ejemplo, con el tema de las aguas, si alguien puede acceder a aguas sí. purificadas. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complejos en muchas áreas. Una de las crisis, aparte de la sanitaria, hay una crisis económica. Familias que han quedado sin su fuente laboral en este tiempo, sin trabajo. Ha ocurrido situaciones difíciles que de repente se llega con ayuda ya sea del Estado, de instituciones o en nuestras iglesias que también damos ayuda dentro de nuestras posibilidades. Y uno de los alimentos que de repente se consume bastante en este tiempo debido justamente a falta de trabajo, entre otras situaciones, son los fideos. Y muchas Ujú. veces cuando se habla de nutrición, también se le pone una alerta al exceso de comer masas. ¿Qué recomendación damos en lo nutricional? También contextualizándolo al tema Claro, de este tiempo de crisis también económica en muchos casos. sí. Mire, yo sé que ha surgido bastante el tema también de las ollas comunes, ¿cierto? Que Mm. por aumentar, ¿verdad?, la olla, y es cierto, para poder lograr alimentar a la gente, muchas veces bajamos la calidad nutricional. Aún así yo creo que se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, si vamos a preparar, en general los fideos rara vez se sirven solo. Se suele preparar los fideos, espaguetis con salsa boloñesa. Mi Mm. recomendación sería, por ejemplo, medir de todas maneras la proporción de esos fideos que preparamos y al momento de acompañarlo de salsa de tomate, ¿cierto? Con esta carne, un aspecto práctico podría ser comprar, y esto sí es mucho más barato que la carne, sería la carne de soya, ya que es una proteína también vegetal que no tiene colesterol y que aporta, si es de buena calidad, un muy buen sabor, y que pasa muy desapercibido junto con carne molida, tal vez que se pueda ir mezclando y así ahorramos el dinero de la carne,
Y de todas maneras, es un plato que no hay que desecharlo, sino que medirlo, moderarlo y, insisto, como estamos ante un público mayormente cristiano, agradecerlo. O sea, si tenemos alimentos para Mm. comer, hay que tener esa actitud de gratitud. Creo que eso ya nos hace sentir bien. La idea es que no transmitamos más culpabilidad o, o algo de ese estilo. Excelente, gracias Karina. Ahora respecto, mencionaste la carne vegetal, Ujú. carne de soya, y hoy día de seguro muchos papitos tienen hijos que están en la onda vegana. ¿Cuál es la recomendación o la opinión, mejor dicho, cuál es tu opinión respecto a la dieta vegana? Ya, súper. Mira, aquí hay un tema que pudiera ampliarse mucho. Para no ser tan extendida, de verdad que en mi opinión personal, creo que todas las dietas son posibles. No hay dieta que bien llevada, bien planificada, nos desnutra. ¿Ya? Entonces alguien puede ser vegano, vegetariano y ahí con su variedad, o lacto vegetariano, pesco lacto vegetariano y en fin, hay muchas nombres distintos. Lo que yo sí me preocuparía, pensando en familias cristianas, de que si ese veganismo se convierte en un ídolo, pero por eso aquí insisto, Mm. no podemos ir a un tema mucho más largo, porque la alimentación para mí es una forma de comportarme, una forma de agradecer a Dios, de alimentarme y, bueno, seguir adelante con los propósitos del Señor. Pero si yo me enfoco en una nutrición que me cambia más que la cosmovisión cristiana, eso creo que es preocupante. Así que tal vez es como para un tema más amplio, pero esa es mi opinión personal. Sí, la verdad que tienes toda la razón porque en algunos casos, no podemos generalizar, pero en algunos casos Sí, la dieta vegana o y vegetariana, porque es otra, va de la mano con ciertas creencias de algunas religiones orientales que fuera, obviamente, del cristianismo, por lo tanto hay que prestar atención, así que da para quizás otro programa analizar sí, algunos temas. Alguien mencionaba respecto a las aguas hoy día también está la onda, por así decirlo, de ponerle agua, pero se le ponen hierbas, ¿no? Menta, torreja de pepino, es decir, como hacerlas más entretenidas, incluso más estéticas, se ven también más bonitas. eh, claro. y de la mano también va otra consulta, así de las aguas que están saborizadas de forma muy natural, sin azúcar. En el caso de poner azúcar, también está no sé si la eterna discusión, pero entre azúcar, entre sacarina, entre, ¿cómo que se llama esta otra? Las ¿Stevia o sucralosa? stevia, sucralosa, tagatosa, hay una cantidad. ¿Es la más recomendable? Porque siempre la gente como que discute, dice, no, es que ya la sacarina está como, es como out, ya está como hace mucho tiempo, ¿no? Como que no se toma en cuenta. Algunos están a favor de otras cosas que nos endulzan. ¿Cuál es la recomendación tuya? Ya, súper. Con respecto a lo primero, volver a insistir que nuestras recomendaciones están pensadas en general para población sana, ¿cierto? Y con respecto a las infusiones, si es que no son estrictamente concentradas, o sea, en exceso que yo me esté tomando más bien como el comprimido de la hierba, si yo solo lo hago como una infusión para saborizar, en general no pasa nada, pero muchas de nuestras hierbas son medicinales. Entonces hay que ver si es que alguien toma un fármaco y está tomando, por ejemplo, en especial la infusión o el jugo exprimido de pomelo. Eso tiene efectos con los fármacos que hay que revisar y que no se podría recomendar para todos. ¿Ya? Pero en general, cuando saborizamos el agua con ciertos alimentos o hierbas, en general no pasa nada, pero si fuera en exceso hay que revisarlo. Y con respecto a los edulcorantes, que sería la categoría de todo lo que es la sucralosa, stevia, tagatosa, en fin, versus el azúcar, a modo general, el azúcar, cuando es refinada y es blanca, lo único que nos aporta son carbohidratos simples y calorías, que por lo general de nuestra población chilena no nos hace falta. Entonces, no tenemos ningún aporte de vitaminas, de minerales, nada bueno en el azúcar.
me refiero de nuevo, para población general. Si yo estoy hablando de un caso de alguien que está desnutrido y realmente ya no tengo dónde más ponerle calorías, yo le recomendaría, por ejemplo, que consumiera leche con azúcar. Pero nuestra población en general no tiene ese problema. Veíamos que 1 de cada 10 chilenos tiene desnutrición. Entonces, lo más natural y de sentido común es que el azúcar fuera saliendo de nuestras mesas. Ahora, otro alcance, si es que comparamos el azúcar con el azúcar rubia, por lo menos el azúcar rubia no está refinada y sí tiene algunas trazas de vitaminas y minerales que podría ser rescatable para alguien que está en su peso normal y tiene demasiado rechazo al sabor de los edulcorantes. Y por la Una, parte, dígame. sí, tengo la impresión, al menos me llegó esa información y la verdad que uno de repente cree hasta la mitad de ciertas cosas que se dicen, ¿no? Em, que habría alguna marca de azúcar que vende azúcar rubia, pero que en realidad es teñida, no es un azúcar no procesada, sino que solamente tiene el color como más oscura, pero que no sería tan rubia o morena que también se conoce. Preguntan también acerca de la panela. Ya, bueno, respecto de lo de la tintura, ahí realmente desconozco. Creo Ya. que si alguien sí averigua y se informa, sería bueno que compartiera esa información, que en el caso de que si fuera realmente una estafa, se pudiera denunciar por los medios Mm. oficiales, porque claro, si hay una información que es que se dice esta azúcar es rubia, debiera ser tal cual y Claro, no menos una, procesadas. Uno esperaría que fuera así. sí, de todas maneras. Y perdón, lo último que me preguntó era de Acerca de la panela. La panela. Ya, la panela es un alimento que viene mayormente de fuera de Chile. En Mm. general no comemos panela en sí en Chile, pero es de Centroamérica y de regiones de ese lugar. Y es de este mismo tipo, es un azúcar no está tan refinada y se parece muchísimo a nuestra chuchoca que nosotros agregamos perdón, digo a la chancaca, ya estoy cambiando los nombres. Se parece a la chancaca que nosotros agregamos a la sopaipilla cuando se hace en el invierno, que también es algo muy cultural. Si yo lo presento así, de vez en cuando para una familia que tiene la mayoría de sus componentes sin patología, entonces podría consumir chancaca, Chancaca. chancaca o panela o azúcar rubia. Pero Y lo que yo he visto en general ya. es que sería más preferible un edulcorante. De la mano con toda esta área de edulcorantes, ¿qué pasa con la miel que tiene tan buena fama la miel? ¿Es tan recomendable como para endulzar también té, entre otras cosas, el valor nutricional de la miel? ¿Cuál- cómo se puede ahí equilibrar Sí, respecto a en la... ese claro, ¿Mm? en ese caso sí sería también de las mejores opciones, pensando también en personas sanas, que no tienen patología, que no están con resistencia a la insulina ni tienen exceso de peso. Pero insisto, lo que se ve en general es que nuestros chilenos estamos más en exceso de peso. Y aquí Mm. volviendo a lo anterior, entre las opciones de edulcorantes, es cierto que la sacarina se ha estudiado que tiene un efecto probablemente y muy altamente probable cancerígeno. Por eso es que en general ya en algunos países se prohibió. ¿Ya? Luego se han ido emitiendo en el mercado poco a poco más variedades y ahí sí tenemos como opciones más saludables la stevia, la sucralosa, también la tagatosa, que sobre todo, por lo que he conocido, sirven mucho para los productos de repostería, que Mm. en una alimentación habitual tendría que ser de vez en cuando también permitida. El ágave también se menciona dentro de Sí, estos edulcorantes. así ahí yo voy siempre aprendiendo porque salen muchas opciones novedosas. Wow, la verdad que está muy interesante. No sé si te queda algo en el tintero respecto a las recomendaciones que nos has estado compartiendo. Eh, sí me queda, pero creo que si podemos acompañarnos otro día ya puedo continuar con lo siguiente. Sí, la verdad que para aquellos que están interesados a esta hora, atentos, Dios mediante, el próximo martes nuevamente nos acompañará Karina Román, nutricionista, para hablar acerca de prevención y mantenimiento de dieta saludable en casa en este tiempo de pandemia que tú comenzaste hablando de la importancia de
del ejercicio y complementarlo con una alimentación lo más equilibrada y saludable posible. Sí, así es. De todas maneras es como caminar. Necesitamos ocupar las dos piernas. Una tiene que moverse y la otra también. Si nosotros hacemos una dieta excelente, pero ni siquiera nos movemos, entonces nos va a faltar. Y aún así, aparte de estos dos factores que son claves y muy, muy conocidos, archiconocidos diríamos, se necesita de todas maneras poner atención a otros factores que yo espero también, Dios mediante, revisarlos la próxima semana, que tienen que ver con otras actitudes, que incluso ya son más allá de la alimentación, pero que también nos afecta a la nutrición, a la regulación hormonal, porque somos seres integrales. Dios nos hizo así Mm. por completo. Nos están preguntando acá, estamos ya casi por terminar el programa del día de hoy, pero nos preguntan, me encantan los frutos secos, en especial las nueces. ¿Cuánto se debe consumir a diario? Pregunta aquí la hermana Katy. Súper. En general, los alimentos que son ricos en lípidos, incluyendo los frutos secos, las paltas, eh, que más aceites, son saludables, siempre que se coman con moderación. La porción es que por ejemplo, se indica dentro de un puño, pero la parte más, más profunda del puño, eso sería una porción por día. Depende también del tipo de fruto seco. Por ejemplo, si son nueces, puede que sean tal vez unas 5, pero que sean 5 pequeñas. También depende. Pero más o menos la porción de su puño podría ser para regirse. Claro, bueno, hay frutos secos que si se come maní, pero maní confitado, ya entra en otra categoría, digamos. Claro. Y me imagino que también el exceso de cualquiera una de estas cosas, también, aunque sea muy saludable, tú decías un puñadito, pero muchas veces el puñadito puede ser el de King Kong, el que uno quiere, no el de la mano de uno, digamos. Claro que sí, sí, por eso la idea es tener una planificación. Yo creo que ese es mi llamado final, por si puedo dar para quienes nos escuchan. Dios nos hizo con conciencia, Dios nos hizo con sentido común. Y si ya nos damos cuenta de que nos sobrepasamos en las porciones, que tenemos problemas en ese autocontrol, también podemos apelar al Señor, que nos haga más visibles estas proporciones que no están acorde a lo que necesitamos y que podamos poco a poco ir haciendo cambios para tener una mejor calidad de vida, para administrar mejor el cuerpo, como decía nuestra hermana Nilda. Que en realidad no es nuestro, sino que es del Señor, y lo que necesitamos es servir mejor a nuestro prójimo, pero estando lo más saludable nosotros mismos con autocuidado. Así es, bueno, quedaron muchos temas para poder seguir compartiendo la próxima semana, Dios mediante. Por ejemplo, podemos conversar, consultarte respecto a la importancia de la educación de los padres, de las mamitas, a los niños que de repente quieren más papa frita, que quieren otras cosas, la importancia de la educación temprana acerca de Sí. comida sana, entre tantos temas que están consultando nuestros hermanos. Así que te agradecemos, Karina, un gusto conocerte y gracias por estar con nosotros y esperamos el próximo martes seguir aprendiendo junto a ti. Así es, muchas gracias. Saludos a todos los hermanos que nos acompañaron. Amén.